Muy buenos días, que la gracia, la paz, la misericordia y el amor de Dios sea con ustedes y con cada una de sus familias. Bienvenidos en esta mañana al devocional Palabras de Vida Eterna. En el día de hoy vamos a dar lectura a la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo del 12 al 13, donde dice la palabra de Dios: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios, a través del apóstol Pablo, hoy nos enseña que nuestra obligación es a vivir en el Espíritu. No le debemos nada a las obras de la carne, que al final nos conducen a la condenación eterna, es decir, a la muerte de nuestras almas. Cuando el apóstol Pablo se refiere a vivir conforme a la carne, hace referencia a vivir practicando el pecado. En la carta escrita por él mismo a los cristianos de Galacia, Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, nos habla sobre estas obras de la carne. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, querido oyente, si estas cosas mencionadas anteriormente conducen a la muerte, ¿por qué seguir practicando el pecado? ¿Por qué seguir andando en rebelión contra Dios? No tenemos ninguna obligación de complacer o consentir las obras de la carne. Pero para hacer morir las obras de la carne, debemos forzar a la carne pecaminosa a someterse al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios por el cual hemos sido sellados cuando creemos en el Evangelio de salvación y creemos en Jesucristo como nuestro único Salvador. Efesios capítulo 1, versículo 13. Mis hermanos, por nuestras propias fuerzas no podemos vencer el pecado. Nunca podremos dejar de practicar el pecado por nuestras propias fuerzas. Es necesario que habite en nuestras vidas el Espíritu de Dios para dejar de practicar el pecado, para dejar de ofender a Dios. Nosotros, como seres humanos, somos débiles, somos frágiles frente al pecado. Y la única manera de vencer ese pecado es a través del mismo Dios, a través de su Santo Espíritu. Nada ganamos llevando nuestra vida en la carne, pero una vida en el Espíritu nos trae vida y vida eterna. Por eso la invitación en esta mañana es a no seguir viviendo en las obras de la carne que nos conducen a muerte. Debemos caminar por el Espíritu si queremos crecer e ir tras la santidad en el Señor. Nuestra deuda no es contra la carne. Nuestra deuda es con Dios. Padre Celestial, bendito amado Dios, gracias Señor por esta mañana. Gracias Dios por tu palabra, Señor. Gracias Señor porque hoy una vez más nos invita a no seguir practicando el pecado, Señor. Nos invita, Señor, a no seguir ofendiéndote, Padre. Pero sabemos, Señor, y reconocemos que por nuestras propias fuerzas no somos capaces, Señor. Por lo tanto, es necesario que tu Santo Espíritu, Señor, habite en nosotros. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos, Señor.
porque no somos perfectos, Señor, porque bendito Dios, somos débiles, Señor. Y tú mismo, Señor, eres el que nos ayuda a través de tu Santo Espíritu, Señor, a no seguir practicando el pecado, bendito Dios. Gracias, Señor. Cuídanos y protégenos en este día, Señor. Nos encomendamos delante de ti, Señor. Amén.